Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Vida Nueva. Es una bendición tenerle con nosotros este domingo de celebración. Estamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo, su amor, su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Deseamos que usted pueda celebrar junto con nosotros en este servicio, que pueda gozarse con la música, con la predicación y que sea un tiempo de celebración para cada uno de ustedes. Hay algunos anuncios que queremos que usted sepa. Si usted desea contactar a los pastores o a alguien en la iglesia, usted puede llamar al 541-779-7777. También puede contactarlos por medio de la página de internet de la iglesia, newlifenas.church. Tenemos los servicios cada domingo a las 10:45. Usted puede participar en los servicios por medio de la página de Facebook de la iglesia o también por medio de la página de YouTube. Si usted desea enviar sus diezmos y ofrendas a la iglesia, usted también puede hacerlo por la página de la iglesia newlifenas.church, seleccionando la opción de Latino Venue, o también puede enviarlo por correo regular a la iglesia. Deseamos que usted pueda disfrutar este tiempo junto con nosotros. Es tiempo de celebrar al Señor. Vamos a celebrar.
Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste. Díselo una vez más, con una corona. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria,
Mis amados hermanos y amigos, es una bendición para mí estar una vez más con ustedes en esta semana. Una semana muy especial, es la culminación de lo que llamamos la Semana Santa, la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso es saber que no solamente hubo un viernes tenebroso, hubo un viernes en que el sol se ocultó, hubo tinieblas, sino que hubo un glorioso domingo con un sol brillante, un sol que reflejaba la vida. Y estamos celebrando pues la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vive y vive para siempre. Él es el eterno Dios. Jesucristo está vivo. Es cierto, fue a la tumba. Es cierto, murió, pero resucitó y esto es lo que estamos celebrando en esta ocasión. Y para ello quiero leer un pasaje que ha bendecido mi vida a través de los años. Es el pasaje que encontramos en la primera carta o epístola que escribió el apóstol San Pablo a los hermanos en Corinto. Primera a Corintios capítulo 15, y son palabras del apóstol Pablo, son su testimonio, donde él dice, empezando con el versículo 1, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual habría sido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias
de los que murieron. Quiero dejarlo allí nada más. Y prestar atención a este último versículo 20 en 1 Corintios 15. Lo cierto, preste atención, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Cristo ha sido levantado. Y hermanos, este es el testimonio de un personaje que no era amigo de Jesús. La mayoría de aquellos que hemos leído de alguna forma la Escritura, entendemos, sabemos bien que Saulo de Tarso era un enemigo de Jesús. No creía en Jesús, perseguía a los cristianos, iba de lugar en lugar tratando de que los cristianos fueran encarcelados, fueran muertos. No creía en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Él lo veía como un impostor. Él lo veía como el hijo de un carpintero, como un hombre ordinario, como cualquier hombre, pero no como el Mesías, no como el Cristo, no como el Hijo de Dios o el Salvador del mundo. Pero Cristo lo alcanzó. A veces pensamos que hay personas que son inalcanzables, que nadie los puede alcanzar, que nadie les puede predicar, que nadie puede convencerlos acerca de la existencia de Dios, del amor de Dios, del amor de Jesucristo, porque son terribles. Uno de estos era el apóstol Pablo, pero Cristo Jesús lo alcanzó, y lo que estoy leyendo a ustedes en esta mañana, en esta ocasión, es el testimonio de este varón que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Ese Cristo que él estaba persiguiendo, ese Cristo cuyo ministerio él quería opacar, ese Cristo lo alcanzó. No voy a hablar acerca de la escena y los acontecimientos que se sucedieron cuando Cristo alcanzó a Saulo. Solamente quiero enfocarme, solamente quiero mencionar en esta ocasión el testimonio de este varón que se convirtió al cristianismo, que aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, que aceptó a Jesucristo como su Señor, el Señor de su vida. Y después de haber sido el perseguidor de la iglesia de Cristo, se convirtió en un proclamador, en un apóstol, en un vocero de Cristo, y llevó el evangelio de Jesucristo a muchos lugares. Y fue y plantó iglesias en diferentes ciudades. Y muchos fueron convertidos por el ministerio, por el testimonio y el ministerio de Saulo de Tarso, a quien hoy día conocemos como San Pablo, el apóstol Pablo. Y él dice en este pasaje que Cristo murió, y esto es algo real. La muerte de Jesucristo fue real. Algunos dicen, bueno, la historia de Jesús es la historia de un fantasma, es algo ilusorio, es algo no real. Pero el apóstol Pablo habla de que Cristo Jesús murió. Y Cristo Jesús murió. Su juicio y su crucifixión fueron reales. Amados hermanos, Jesucristo es real. Y Jesucristo, vemos que durante la última semana de su ministerio en la tierra, Él entra a la ciudad de Jerusalén. Muchos lo aclaman, muchos lo bendicen, muchos lo alaban y lo reciben como el nuevo rey de Israel. Esa semana fue una semana crucial, porque los días fueron pasando, él entra a Jerusalén, se dieron muchos acontecimientos, pero uno de esos días, el jueves por la noche,
Él, después de haber pasado un tiempo con sus discípulos y haber instituido lo que hoy conocemos como la comunión, la Santa Cena, después de haber disfrutado un tiempo hermoso con sus discípulos, cerca el momento en que Él le dice a sus discípulos, vamos al Getsemaní. Y fueron a este lugar llamado Getsemaní. Llegaron allí y el corazón de Jesús estaba un tanto angustiado. Se había llegado el momento en que aquellos opositores a su ministerio iban a venir y lo iban a tomar prisionero y lo iban a juzgar. Se había llegado el momento en que Judas, el traidor, lo iba a entregar en manos de malhechores, en manos de personas que lo iban a juzgar, lo iban a acosar, lo iban a dañar, lo iban a herir, lo iban a lastimar. Y dice la Escritura que Jesús fue con sus discípulos pues al huerto del Getsemaní y allí Él experimentó una especie de crisis emocional. Él veía ya la cruz. Y le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste, mi alma está angustiada hasta la muerte. No nos olvidemos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Él es humano y que Él es el divino, el Dios hecho hombre. Y tenía sus emociones, tenía sus sentimientos. Y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Experimentó ese momento y llegó al huerto del Getsemaní y allí ora a su padre y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. La Escritura dice que aún su sudor fue como gruesas gotas de sangre. Su alma estaba angustiada, estaba experimentando una crisis emocional. Y le dice al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, sea hecha tu voluntad. Esto me hace pensar que los seres humanos atravesamos por crisis en diferentes momentos y que no está mal aceptar que estamos pasando una crisis. Hay quienes tratan de presentarse como a mí no me llega una crisis, yo soy especial, a mí no me pasa todo eso, pero aún mi Señor Jesucristo experimentó una crisis ahí en el Getsemaní. Fue una crisis real. Vinieron las personas, lo tomaron prisionero, su juicio fue real. La sentencia de aquel juicio fue real. Trataron de juzgarlo, trataron de encontrar algo por lo cual llevarlo a la cruz, por lo cual condenarlo. No hubo nada. Nadie encontró culpa en él. Pilato dice, bueno, yo no hallo ninguna culpa. ¿Qué quieren que yo haga con este hombre? Y muchos de aquellos que unos días antes le habían alabado y le habían dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora le dicen a Pilato, crucifícalo. No hubo pecado, no hubo maldad, no hubo un acto criminal sujeto a condenación para que lo condenaran, para que lo sentenciaran a muerte. Sin embargo, la multitud pidió su crucifixión y su crucifixión fue real. Su muerte fue real. Se da el juicio, pasa toda una noche tan difícil, la noche del jueves, y el viernes deciden llevarlo a la cruz. Y hermanos míos, amados, había pasado toda una noche en crisis, había pasado una noche
siendo acosado. Había pasado un tiempo, juicio, y deciden llevarlo para crucificarlo y lo obligan a cargar la cruz hasta el Gólgota. Aquel que nunca cometió pecado, aquel que no hizo daño a nadie, fue llevado al Gólgota. Aquellas manos que solamente supieron dar de comer al hambriento, hacer el bien, fueron clavadas. Aquellos pies que caminaron por los collados, por las veredas, por los montes, por los valles, fueron clavados. Su muerte fue real. Podemos leer los detalles de este acontecimiento. El acontecimiento de la crucifixión fue real. Lo habían azotado, lo habían lacerado, tenía heridas, había sangrado. No había tenido alimento, no había tenido líquidos. Había deshidratación. El sol, había insolación. Bajo estas condiciones físicas, muere el Señor Jesús. Muere y es sepultado. Dice San Pablo en su testimonio, el testimonio del apóstol Pablo, dice, murió y fue sepultado. Interesante. Lo pusieron allí en una cueva y a la puerta de la cueva pusieron una piedra enorme para que no saliera, para que no se escapara. Y además pusieron a guardias para vigilar que no se escapara o para vigilar que sus discípulos, sus seguidores, no vinieran y se robaran el cuerpo. Su sepultura fue real. Su muerte fue real, su juicio fue real. Pero hermanos, la Escritura nos dice que la tumba no pudo contener a mi maestro. Esa mañana gloriosa de un domingo como hoy, Cristo Jesús fue levantado de la tumba. Fue levantado de la tumba. La piedra fue removida por el poder de Dios. Por el poder de Dios. No hay nada imposible para Dios. La piedra fue removida. Cristo Jesús se levanta. Los guardias no vieron nada. Los guardias no pudieron percibir qué era lo que estaba pasando. Hermanos míos, amados, no solamente encontramos el testimonio del apóstol Pablo, sino el testimonio de aquellas mujeres, valientes mujeres que muy temprano en la mañana, a temprana hora habían decidido ir y ver. Y llevaban especies aromáticas para ungir el cuerpo del maestro. ¡Qué bendición de aquellas mujeres! Ellas fueron las primeras en recibir la noticia. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado, como dijo. Vayan y háganlo saber a sus discípulos. Vayan y háganle saber a los hermanos que Jesús vive. Cristo Jesús resucitó. Este es el testimonio de Saulo de Tarso. Este es el testimonio del apóstol Pablo, el testimonio de una persona que quería evidencias. Hoy día, ¿verdad? Todos queremos ver las evidencias de todo. Para estar seguros, para expresar, para expresarnos, para declarar algo, queremos tener evidencias. Y qué preciosa evidencia la del apóstol Pablo, que Jesús mismo le dice,
mira, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y Saulo dice, ¿qué? Sí, es duro para ti dar golpes en contra de un clavo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. No necesitó más evidencia porque el Cristo resucitado se le aparece a él. Y por eso él dice, bueno, yo creo en la resurrección y yo creo que Jesús ha resucitado. Yo creo que Cristo Jesús se levantó. Y en el versículo 20 de este pasaje que estamos considerando dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de aquellos que murieron. Qué lindo. He creído en un Cristo que vive y reina para siempre. He creído en un Jesús que no está allí guardado en una tumba, sino que la tumba misma no lo pudo contener. De allí se levantó y ahora vive y reina para siempre. El testimonio de Pablo, el testimonio de aquellas mujeres que llegaron corriendo y dieron la voz, corrieron la voz. El maestro ha resucitado. Qué precioso, qué precioso. El maestro ha resucitado. Evidencias de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Escritura nos narra de un par de discípulos que iban caminando hacia un pueblo llamado Emaús. Iban muy tristes porque, bueno, ya es el tercer día y el maestro se fue, murió. Y nosotros creíamos que él iba a ser el rey de Israel. Ellos iban tristes pensando y hablando de los acontecimientos, lo que se decía aquí, lo que se decía allá, y el maestro se aparece. Evidencias de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él platica con ellos y habla con ellos, y en algún momento ellos perciben, oh, es el maestro. Interesante, no voy a hablar de todos los detalles de aquella conversación, pero es hermoso como el Señor Jesús, el Cristo resucitado, trata con los suyos y les habla y les enseña. Él es el maestro. Él los lleva a despertar a una nueva vida. Nos lleva a despertar a una nueva vida. Se le aparece a aquellos discípulos allí camino a Emaús, se le aparece a los apóstoles, se le aparece a muchos hermanos, y el apóstol Pablo dice, y al último, como a un abortivo, como a uno que ha nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Evidencias del Cristo resucitado, evidencias de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que Él vive, yo sé que Él vive, Cristo vive y vive para siempre. Cristo Jesús resucitó y por 40 días estuvo apareciéndose a sus discípulos, dando evidencias de su resurrección. Pero lo maravilloso hoy día, y esto quiero que usted lo guarde en su corazón, lo atesore en su corazón, lo guarde en su mente y se regocije en esta verdad. Lo cierto es que Él vive y está sentado a la diestra del trono de Dios Padre Todopoderoso, donde está intercediendo por usted y por mí. La Escritura dice que hubieron discípulos que lo vieron elevarse e ir al cielo. Antes de que Él se elevara, antes de que Él se fuera, Él dijo, yo me voy, los voy a dejar, pero yo voy al Padre y voy para preparar lugar. A preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y esto es algo que yo quiero que quede grabado en su mente y en su corazón, querido hermano, que un día Cristo Jesús viene por usted y viene por mí.
Otra de las verdades que hoy quiero dejar en su mente y en su corazón es el hecho de que antes de que Él se fuera, Él dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es lo que fortalece mi vida cada día. Al saber que para enfrentar cada día, no estoy solo. Cristo Jesús, el Cristo resucitado, el Cristo que vive y está sentado a la diestra del trono de Dios Padre Todopoderoso, está conmigo cada día. Yo lo creo. Él está conmigo porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay otra verdad que yo quiero que usted la considere y la abrace, y es el hecho de que Él viene para llevarle a estar con Él. Él viene de nuevo. ¿Lo cree? Yo quiero que usted lo crea. Es una verdad que hay en mi corazón, que le he abrazado en mi corazón, que vivo de ella, que me alienta el pensar de que un día, no sé, puede ser hoy mismo, qué lindo sería, un día Él viene para llevarme con Él. Yo quiero estar con Él. Yo quiero estar con Él. Querido hermano, querido amigo, lo que esta mañana, lo que en esta ocasión he querido compartir con usted es el testimonio de un hombre que era escéptico, no creía en Jesús. Creía que era un impostor, creía que era un maestro de esos que se levantan y que se mueren y que ya acabó todo. Era un enemigo de Jesús. Pero esta mañana he querido traerles y he querido compartir con ustedes el testimonio del apóstol San Pablo. El testimonio de un varón que abrazó la fe cristiana, que después de haber perseguido a la iglesia se convirtió en un portavoz del evangelio, que después de haber perseguido a los cristianos se convirtió en uno de ellos y que sufrió hasta el último momento de su vida compartiendo el mensaje de Jesucristo. Ese testimonio he querido en esta mañana traer a ustedes. El testimonio del apóstol San Pablo que dice: Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo es las primicias de aquellos que murieron. Y el mismo apóstol San Pablo en otra de sus cartas a los tesalonicenses, la primera Tesalonicenses, él dice: yo espero el día cuando Él venga, se toque la trompeta y los muertos resuciten. El día glorioso cuando Cristo Jesús vuelva a esta tierra. Ese Cristo que hoy día está sentado a la diestra del trono de Dios Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí. Ese Cristo con el cual cada día yo tengo una conversación. Qué lindo es conversar con Él. Usted puede hablar con Él. Usted puede abrir las puertas de su corazón en esta ocasión y dejar que Él entre a su corazón y que Él le dé vida. La Escritura dice que las gentes están muertos en sus delitos y pecados, pero Cristo Jesús nos da vida. Yo quiero que usted abra la puerta de su corazón y le diga al Señor Jesús: ven a mi corazón. Y entonces con todo su corazón usted pueda cantar: yo sé que Cristo vive, yo sé que vive en mí. Cristo vive. ¿Vive en su corazón? Ese es mi testimonio. Un día yo tuve que abrazar esta fe. Un día yo tuve que creer en el Cristo resucitado. Y todos los días platico con ese Jesús. Quiero orar con usted. Quiero invitarle a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos ahí donde está
y a escuchar y a orar conmigo esta oración. Padre, gracias por darnos la bendición de escuchar tu palabra. Gracias por tu resurrección. Hay evidencias de que tú te levantaste, divino Jesús, de la tumba. Te levantaste y que hoy día estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí, intercediendo por todos. Señor, abro mi corazón. Quiero que vengas a morar y a vivir en mí. Quiero vivir para ti y quiero disfrutar mi caminar contigo. Gracias, divino Cristo. En tu bendito nombre oramos. Amén.